Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadellibrolacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra diáspora por las letras, la más afortunada metáfora para cualquier viaje. Un curioso vehículo que nos lleva por encima del tiempo y la distancia y que en ocasiones nos brinda la sensación de que la aventura no ha terminado. La Universidad de Antioquia, un aliado estratégico de la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, les da la bienvenida a la 14ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, la ciudad de los libros, un encuentro ciudadano que celebra la palabra. En este año tenemos como tema de conversación las diásporas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y celebrar desde allí el amor que compartimos por los libros y la cultura. Es momento de abrazarnos en la distancia a través de lo que tejen las palabras entre nosotros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la jornada académica y cultural que hemos preparado de la Universidad de Antioquia para integrarnos como comunidad universitaria a este evento de ciudad. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes la charla Ciudades del Nuevo Mundo, la fragilidad de un proyecto civilizador. Nos acompaña la historiadora Girla Marisol Acosta. Bienvenidos. Hoy vamos a presentar el nuevo libro de la historiadora Marisol Acosta Franco llamado Traslados y abandonos de ciudades y villas del Nuevo Reino de Granada y Popayán en los siglos XVI y XVII. Bueno, este libro nos presenta de una forma muy innovadora la historia, un aspecto de la historia urbana. Lo cual está, bueno, es el resultado de un largo proceso y de una ardua investigación en archivos de Colombia y del exterior y de una gran cantidad de fuentes primarias. Bueno, como les decía, este libro nos presenta de una forma innovadora la historia de las ciudades, es decir, la historia urbana. Aquí vamos a ver, acorde con el tema de nuestra feria del libro, que es como las diásporas y el movimiento, vamos a ver que en este caso las ciudades tienen movimiento, las ciudades se trasladan, se mueven, van de un lado a otro, a diferencia de lo que siempre hemos considerado de que las ciudades son estáticas, inmóviles. Bueno, les decía que es una forma muy novedosa de presentar la historia urbana porque estamos acostumbrados a conocer otro tipo de historias urbanas, por ejemplo la historia urbanística, cuando nos hablan del trazado de las calles de las ciudades españolas o de la construcción de iglesias y conventos o de la misma, pues la conformación de la plaza dentro de la ciudad como lugar de congregación de las personas, y otro tipo de historia urbana sería cómo se desenvuelve la sociedad colonial dentro de estas ciudades. Entonces hay libros de historia urbana que nos hablan de los españoles o de los esclavos o de los indios o de la convivencia interétnica de todos ellos en las ciudades. Entonces, bueno, para comenzar esta conversación con Marisol, pues le quisiera preguntar cómo surgió la idea de escribir este libro. Bueno, Mauricio, no, pues esa idea, como lo decías, tiene raíz precisamente en esa sensación que da el conocer que la ciudad se mueve, ¿cierto? Porque inicialmente yo también pues estaba segura con esa noción de ciudad, una ciudad estática, con sus edificios ya bien asentados y que
pensarlo como que se traslada a una ciudad, se mueve, se cambia de lugar, es algo pues un poco salido del imaginario. Inicié esta investigación estudiando el caso de Santa María de la Antigua del Darién, que fue la primera ciudad fundada en tierra firme. Y esta ciudad pues me llevó a conocer esa movilidad que tienen los núcleos urbanos y también los abandonos que sufren debido pues como a diferentes factores que imposibilitaron el sostenimiento de ellas en ciertos lugares y que las obligaron a esa transhumancia, a ese cambio de lugar, a buscar mejores sitios para que la ciudad pudiera echar raíces. Bueno, entonces nos estás contando pues algo muy novedoso, algo que no nos contaron cuando estábamos en la escuela ni en el colegio y que no traen los libros de historia, los libros escolares pues, de enseñanza de la historia, y es como pues, esta innovación en tu libro es que nos está hablando de la idea de ciudad que tenían los conquistadores. Bueno, tengamos en cuenta que la ciudad, bueno, estamos hablando aquí de un periodo muy temprano de la colonización española en América, y la ciudad es ese punto final del viaje de toda esa hueste conquistadora, y digamos la ciudad, la fundación de la ciudad es el premio que se van a llevar como todos esos conquistadores que hay allí. Entonces, bueno, tenemos pues la idea de que ahora está muy en boga, pues Sebastián de Belalcázar o incluso Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia. Tenemos la idea de unos grandes conquistadores, pero en tu libro que también, pues aparte de ser historia urbana, es decir, historia de las ciudades, también es un aporte a la historia social, porque nos está hablando de de los conquistadores que no son Gonzalo Jiménez de Quesada, que no son Sebastián de Belalcázar, sino que nos está mostrando el otro lado de la historia, que son conquistadores que también fracasaron, no todos fueron igual de exitosos. Bueno, esa parte del fracaso ya la podremos como solucionar al final de la charla, porque vamos a ver que es posible que no haya sido un fracaso, claro, ¿cierto? Entonces, sino más bien una condición que permitió que la ciudad siguiera existiendo. Entonces, lo que mencionabas al comienzo, esta idea de ciudad que no viene en los textos escolares, sí hay que tener en cuenta que yo estoy hablando de una ciudad del siglo XVI, de una ciudad que venía en el imaginario de estos hombres europeos que llegaron a América y que precisamente encontraron un terreno abierto para establecer, fundar, crear unas ciudades bajo ese imaginario que ellos tenían. Entonces, cuando yo inicié mi investigación, fue necesario inicialmente conocer qué era la ciudad para estas personas. Y encontré, pues, a grandes rasgos que habían dos definiciones, ¿cierto? Una ciudad que nos habla de los edificios, de la plaza y lo que vos señalabas anteriormente, exacto. Y una ciudad en los términos de lo político, de la gente, ¿cierto? Que personas. Es la gente la que decide crear una ciudad, vivir allí y dar como todo su esfuerzo por sostenerla, y eso es lo que hicieron estos conquistadores. Mencionabas a Belalcázar, a Jiménez de Quesada, como esos grandes hombres que siempre son los que nos traen los relatos escolares precisamente como fundadores. Y en estas ciudades vemos que precisamente su sostenimiento es por la voluntad de las personas que la habitaban de permanecer en el territorio o de decir, nos vamos a trasladar para que la ciudad permanezca, ¿cierto? Y superar los impases que han atravesado las ciudades. Entonces, en efecto, esta investigación nos muestra un acercamiento a la ciudad desde la comunidad, desde lo político, desde una esencia, un alma que tiene la ciudad, por decirlo de alguna manera, y que precisamente para esos nuevos conquistadores, para esos pobladores, como vos los llamás, era el premio al llegar a la tierra, pero también les otorgaba esa condición política de, bueno, ya no soy un soldado, sino que soy un vecino, habitante de esta ciudad y debo sostenerla. Entonces cambia ese rol de los soldados conquistadores por un vecino que está sentado en la tierra, que debe sostener las ciudades
y que precisamente es con la ciudad que se echa raíz en el poblamiento americano. Claro, y hay que tener en cuenta eso, que el Imperio Español está basado en el poblamiento a través de las ciudades del territorio americano, en eso consiste la conquista y la colonización. Bueno, entonces tenemos que es este paso de lo bélico a la vida en civilidad, pero bueno, contémoslo a las personas que nos están viendo. Bueno, tenemos esa idea de la ciudad todavía, de lo estático, de las grandes construcciones. Entonces nos estás diciendo que las ciudades son las personas que las conforman políticamente. Entonces, bueno, físicamente, ¿cómo eran estas ciudades que has trabajado? Bueno, ahí es importante señalar que las ciudades que yo estudié en esta investigación, que al final logré encontrar 49 casos de ciudades que se trasladaron o que desaparecieron en 2 siglos, es decir, nos muestra una incidencia en el poblamiento demasiado fuerte, es decir, estos soldados están fundando muchas ciudades, estas ciudades se están moviendo a un ritmo acelerado y que en muchos casos desaparecieron. Su estructura urbana realmente era muy precaria y por eso podemos pensarlo en que hay una fragilidad urbana. Y precisamente cuando yo empecé la investigación… Pero todas nacieron de forma precaria, incluso Cartagena, Santa Fe, Tunja, todas debieron haber nacido de la misma forma. Sí, claro, tenían el mismo acto de fundación, se trazaba la plaza, se trazaban las cuadras y los solares para los vecinos y se construían con los materiales que habían alrededor del territorio, con madera, con paja, ¿cierto? Para darle como una estructura a la ciudad. Pero esa condición de fragilidad perduró por mucho tiempo en estas ciudades y en muchos casos eso facilita su desplazamiento, pues porque no es lo mismo destruir un edificio que está pues de manera consolidada, pensémoslo con las iglesias, a trasladar ciudades que están hechas en madera y que pueden encontrar, digamos, este material primario en cualquier otro lugar, ¿cierto? Marisol, podríamos pensar entonces, viendo pues el caso de Tunja, de Cartagena, de Santa Fe, que son ciudades exitosas, podríamos pensar que hay unas ciudades que sí se fundaron para perdurar, en cambio otras se fundaron como para avanzar la hueste o pensando que en algún momento se iban a despoblar o las fundaron por si acaso o fueron las circunstancias ambientales, sociales, económicas que empujaron a que en un momento dado se despoblara o se trasladara a una ciudad de estas? Bueno, mira, yo creo que son muchos los elementos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y hay que hacer un análisis contextual de cada uno de estos casos. Con estas ciudades que mencionas, Bogotá, Tunja, Popayán también, uno encuentra que fueron fundadas en lugares que tenían unas condiciones regionales previas a la conquista. Es decir, había un desarrollo anterior por parte de las poblaciones indígenas que habitaban esos territorios y que sus condiciones ambientales naturales también favorecieron ese asentamiento. Es muy difícil pensar o imaginarnos también que esos fundadores estaban creando ciudades con la idea de que se iban a despoblar, que se iban a abandonar, precisamente porque pierden el premio del que hablabas anteriormente. Porque con la fundación de una ciudad tenemos que ese soldado que se convierte en vecino adquiere también unas mercedes del rey. O sea, llega a ser encomendero o tener un cargo en el cabildo. Exacto, tiene unos beneficios al tener, digamos, esa vecindad en la ciudad. Entonces desaparece la ciudad y desaparecen esos títulos que tenía esa persona. Entonces no creo que haya sido tan a la ligera de fundémosla para luego abandonarla. En efecto, muchas de las ciudades sirvieron de avanzada, ¿cierto? De un punto para seguir avanzando en la conquista. Pero hay que analizar precisamente cada una de ellas para darnos cuenta cuáles fueron esas razones que la empujaron a estarse trasladando. Bueno, entonces nos hablabas de que uno de esos requisitos para que una ciudad sea exitosa es que haya un
una densidad demográfica indígena previa a la conquista española considerable, pues el caso del altiplano cundiboyacense, de Tunja, de Santa Fe, el caso de Popayán. Bueno, hablemos un poquito del caso de Antioquia, que en Antioquia no hubo grandes poblaciones indígenas antes de la llegada de los españoles y la fundación de ciudades en Antioquia respondió como a otras lógicas de fundación y de poblamiento. En este caso pues no había como una gran población indígena de la cual beneficiarse pues por parte de los españoles. Entonces, ¿cuál era la idea de fundar ciudades en Antioquia? Bueno, lo que señalas es bastante importante porque vamos a encontrar que se fundaron ciudades en lugares en donde precisamente no había una población indígena numerosa, ni habían unos recursos de los cuales sostenerse, y precisamente eso, digamos, fueron de las dolencias que aquejó a las ciudades. Entonces, en Antioquia lo que vamos a encontrar esencialmente es que ese principal aliciente para la fundación es el recurso minero. Sin embargo, había una población indígena que se utilizó para la saca del oro y que influyó en ese descenso demográfico de manera rápida, y que por eso fue necesario además la introducción de una población negra africana esclava para el trabajo en esas minas. En esta región del occidente entonces encontramos no solamente el caso de Antioquia, sino de Remedios también. Bueno, Remedios mucho más al centro. Encontramos a Toro, encontramos a Anserma, encontramos a Cartago también, que fueron ciudades que vivieron de ese recurso minero y que, a pesar de que señalaban constantemente que no poseían una población indígena numerosa y que estaban en condiciones medioambientales inhóspitas para la población española, perduraron por ese recurso aurífero que les facilitaba traer, digamos, como todo el sostenimiento a la ciudad por medio pues de vías comerciales. Incluso la importación de esclavos para poblar y para el trabajo en las minas. Bueno, Marisol, ya pues para ir finalizando ya, bueno, nos contabas que encontraste 49 ciudades en el nuevo Reino de Granada y Popayán que sufrieron estos traslados y abandonos. Entonces podríamos decir que existe, pues en nuestro país pues fue un caso particular, excepcional en cuanto al ámbito de Hispanoamérica en este proceso de desaparición de ciudades. Bueno, pues es algo que todavía estoy estudiando porque me parece que sí es muy particular, en el sentido de que creo que esas condiciones regionales del nuevo Reino de Granada y Popayán, lo que hoy es el territorio colombiano, sí influyó de manera significativa en el traslado o los abandonos de las ciudades. Yo inicié esta investigación con la lectura de un libro muy interesante, muy bien articulado, muy bien elaborado, de Alan Musset, en el que nos señala alrededor de unas 140, 150 ciudades. En toda Hispanoamérica. En toda Hispanoamérica, desde el inicios de la conquista hasta el siglo XIX. 150. Exactamente. Y encontraste 49 solo en el nuevo Reino de Granada. Entonces eso me dio una idea de que fue un fenómeno muy fuerte en el nuevo Reino de Granada. ¿Qué pasó acá que se dio esto de manera como tan pronunciado? Y encuentro que son las condiciones del territorio, son las formas de poblamiento, pues esa forma en cómo estos soldados, estos conquistadores asumieron la llegada al territorio y asumieron lo que era la ciudad y lo que ésta les permitía explotar en cuestión de recursos, que se dio, digamos, como esa dinámica tan fuerte. Se fundaron muchas ciudades, muchas de una manera, digamos, provisional, pero que les permitía acceder a una cantidad de recursos. En cuanto a eso que estás diciendo, entonces estas ciudades que desaparecieron o se trasladaron nos dan una información que no nos dan aquellas que fueron exitosas, tipo Cartagena, Tunja, Santa Fe, Popayán. Sí, claro, porque nos están mostrando los problemas por los cuales no atravesaron esas ciudades exitosas. Exacto. Nos están mostrando
La precariedad inicial, la dificultad para el sostenimiento, es que pensemos en Bogotá, en Popayán, en Tunja, que tuvo una población indígena numerosa de encomienda, que precisamente le tributaba a estos encomenderos, a estos soldados, y que a partir de esto ellos obtenían ese recurso para sostenerse en la ciudad. Y encontramos relatos, por ejemplo, como el de un soldado a comienzos del siglo, en la década de 1560, después de la fundación de Remedios, en donde decía, es que somos 12 soldados y el cura, y no tenemos con qué comer, estamos comiendo alimañas y sabandijas, ¿cierto? Porque no tenían cómo sostenerse en la tierra. No tenían indios para que sostuvieran su vida hidalga de españoles. Exactamente, y apenas están llegando al territorio, apenas se están asentando, y entonces se encuentran una cantidad de dificultad que tal vez las otras no. Entonces, las otras no tuvieron, por eso fueron exitosas. En cambio aquí hay discusión sobre el lugar, sobre el clima, sobre los recursos naturales, la cantidad de indígenas, todo eso. Bueno, y mira, yo quisiera agregar algo con lo que señalas del clima. Por ejemplo, hay relatos, pues en las fuentes nos dicen constantemente que en lugares como Antioquia era inhabitable, o como Zaragoza, Guamocó, por ejemplo, porque las condiciones de humedad, de calor, no eran, digamos, las conocidas ni las apropiadas por esa población hispana. Entonces, para ellos eran un territorio inhabitado. Pero ¿por qué se asentaron allí y por qué hoy persiste Antioquia y Zaragoza? Claro, porque ahí prevaleció la minería. Y en muchos de estos casos encontramos que esas ciudades se trasladaron en busca del recurso minero. Entonces, se agotaba la mina que se estaba explotando en su momento, que eran filones esencialmente, pues no era una minería de beta, y entonces se trasladaba a la ciudad unas cuantas leguas buscando precisamente un nuevo filón. Bueno, Marisol, ya la última pregunta que surge de leer el título de nuestra conversación, que es la fragilidad del proceso civilizador. Bueno, podríamos considerar que el hecho que se hayan trasladado tantas veces y hayan desaparecido tantas ciudades, pues no solo en el Nuevo Reino de Granada, sino en Hispanoamérica, esto da cuenta de una fragilidad del Imperio Español o de un tipo de fracaso en el poblamiento. Mauricio, pues yo creo que pensarlo como un fracaso rotundo es sumamente complejo, porque yo creo que fue antes como un plus que tuvo ese poblamiento, la idea de ciudad, porque si lo vemos como es la comunidad, no importa que se traslade, sigue siendo esa comunidad, sigue siendo esa ciudad y persiste y perdura en el tiempo. Lo vemos con Antioquia, ¿cierto? Que es decir, como que la gente después del desprendimiento que tuvo después de llegar de España a América, pues tuvieron como un lugar de pertenencia dentro de América. Sí, tuvieron ese lugar de pertenencia. Es que de hecho, cuando se fundaba una ciudad... Así desapareciera la ciudad. Bueno, así desapareciera no, porque ya precisamente es población que debe buscar una nueva vecindad, avecindarse en un nuevo sitio. Pero de hecho lo encontramos en las actas de fundación de las ciudades. Ellos dicen que, pues estos capitanes pobladores decían, y se funda la ciudad y si es necesario trasladarla 1, 2 o 3 veces, sigue siendo la ciudad, ¿cierto? Es decir, ellos antes de fundarla estaban salvando esa condición de estamos en un territorio que apenas estamos conociendo, que estamos explorando y puede que las condiciones no sean las adecuadas y tengamos que movernos para seguir existiendo como ciudad. En el caso de las ciudades abandonadas, nos muestra que en muchos casos, antes de abandonarse, se trasladaron 1 o 2 veces y no encontraron precisamente ese sustento para darle continuidad a ese proyecto urbano, a ese establecimiento de unas redes urbanas también que son los que permiten que estas ciudades existan. Y cuando se abandona, precisamente sí podemos pensar como que hubo un fracaso en ese proyecto porque la gente quedó sin esa vecindad, quedó sin esos privilegios,
pero sí queda en ese, como en ese pasado común, queda en esas historias de las personas, porque cuando las encontramos en otros lugares y que escriben solicitando a Mercedes, haciendo su historia, dicen, yo participé de la fundación de esta ciudad, por tanto tiempo la sostuve con casa poblada, con una mesa servida, entonces eso está dentro de sus méritos. Exactamente, entonces a pesar de que se abandona, siguió en ese imaginario colectivo e incluso sigue en el imaginario que se tiene sobre el territorio, porque a pesar de que las ciudades se desaparecían, pues se despoblaban, quedaban lugares que se llamaban el sitio viejo, o donde quedaba la vieja ciudad de. Claro. Es decir, en el territorio también quedaba una huella, una huella precisamente de ese intento de poblamiento que se dio en ese caso. Entonces, bueno, según lo que nos has dicho, bueno, no podemos hablar de un fracaso, sino que lo que podríamos mencionar más bien es la flexibilidad del proceso civilizatorio español, este imperio basado en ciudades, en estas pequeñas islitas que eran las ciudades, que eran lo que iban determinando como la civilización del espacio americano. Pues eso nos da cuenta de eso, la flexibilidad que tiene el imperio. El imperio está por encima de esos pequeños tropiezos que hubieran tenido en la fundación de estas ciudades. Bueno, entonces ya... Sí, Mauricio, regálame un segundito y yo te menciono. Es que lo que nos muestran estas ciudades precisamente es cómo se construye el imperio localmente. Con esos errores, con esos tropiezos, con esos intentos, se estaba construyendo el imperio. Claro, sí. Bueno, entonces tenemos pues una lectura muy interesante en este libro que invitamos pues a todos los interesados por el estudio de la historia, ya sean historiadores o aficionados o lectores. Tienen pues aquí un libro de una lectura muy agradable, bastante interesante, en el cual van a aprender muchas cosas. Y pues Marisol, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, especialmente desde casa. No se pierdan los otros eventos de Fiesta del Libro en su plataforma interactiva Fiesta del Libro y lacultura.com. Cada uno de estos espacios nos ayudan a emprender nuestra propia diáspora por los recuerdos, los tránsitos del lenguaje y las culturas. Mañana nos podemos encontrar nuevamente con la Universidad de Antioquia en Fiesta del Libro. Tenemos la charla inaugural del primer coloquio sobre ediciones de publicaciones, la edición como una diáspora cultural. Nos va a acompañar el profesor Héctor Guillermo Alfonso López de la UNAM, mañana miércoles 7 de octubre a las 10 de la mañana. Les recordamos conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo los contenidos que prefieran con el numeral Fiesta del Libro, las diásporas, nos mueve la cultura. Pero también nos pueden encontrar y seguir en Facebook. Nos encuentran como Universidad de Antioquia, UDA Cultura, Fiesta del Libro y la Cultura. Por último, en Instagram también nos pueden seguir como @UDA, @UDA Cultura, @Fiesta del Libro. Esa es una oportunidad para contarle a muchos cómo vivimos la fiesta de la cultura y de los libros en Medellín. Gracias por acompañarnos. Juntos estamos escribiendo una página más en la historia de la Fiesta del Libro y la Cultura. Feliz noche.